¿Qué cosa? El auto está recontra abajo. Nadie me había dicho. Ya, ahora sí, ¿no? Ya, a ver, a ver. Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Lainez. Vamos a hablar un tema muy importante de habilidad verbal. El tema es jerarquía textual. Jerarquía textual uno que nos habla sobre el tema y la idea principal, ¿ya? Y en la jerarquía textual 2 ya viene lo que son esquemas, tipos de subrayados, humillados, síntesis y el resumen. Bien, iniciemos con la diferencia entre el tema y la idea principal. ¿Qué cosa es el tema central? Es la frase nominal. Y cuando digo nominal me estoy refiriendo al nombre o sustantivo, ¿ya? Puede ser nombre de persona, animal, objeto. ¿Y cómo reconozco un sustantivo? Fácil, porque el sustantivo siempre está acompañado de un determinante. Es más, el determinante es aquel que presenta el sustantivo. Por ejemplo, decimos la corrupción. Ese la es un determinante. Corrupción vendría a ser el sustantivo. El embarazo precoz, el embarazo precoz, la corrupción, el aborto, son temas, ¿no? Que viene en los tipos de textos que nosotros vamos a leer. Y luego tenemos que subrayar la palabra que se repite, porque esa palabra que se repite va a ser el tema central. Si se repite y lo podemos observar, bueno, eso ya el tema ya estaría en un nivel literal y es más fácil de encontrarlo. Pero si no se repite, entonces tendríamos que hacer una inferencia, ¿no? Sacar una conclusión a partir de ciertas palabras. Y puedo reconocer al tema con esta pregunta: ¿de qué trata el texto? Por ejemplo, los obstáculos de la ciencia. Ahí está el determinante los, porque los determinantes pueden ser determinantes de artículos. El, la, los, las. Los obstáculos de la ciencia. ¿Y cómo reconozco la idea principal? Fácil, porque la idea principal es una oración. Y la parte más importante de una oración es el verbo. Ahora, si yo a ese tema que yo ya encontré le agrego un verbo, que puede ser un verbo copulativo o cualquier tipo de verbo, entonces ya estaría encontrando la idea principal. Aquí voy a subrayar lo que se repite. Igual, ¿qué es lo que se dice de tema? Con esa pregunta yo puedo encontrar la idea principal. O sea, yo ya encontré el tema, pero ¿qué es lo que se está hablando del tema? Y si yo respondo eso, la respuesta vendría a ser la idea principal. Por ejemplo, el tema, los obstáculos de la ciencia. ¿Y qué es lo que se dice del tema? ¿Qué es lo que se dice de los obstáculos de la ciencia? Ah, se está diciendo que los obstáculos de la ciencia son de índole económica e ideológica. Luego tenemos la idea secundaria. ¿Qué son las ideas secundarias? Fácil, son aclaraciones y explicaciones. Lo podemos identificar a partir de datos y fechas. ¿Cómo identifico las ideas secundarias? A través de las ideas complementarias. Todas las aclaraciones, o sea, las aclaraciones tú lo puedes encontrar a partir de comas, ¿ah? Mm, incluso hay un tipo de coma llamada coma aclarativa, ¿ya? Y también a través de paréntesis, ciertos datos, ciertas fechas, a veces se colocan entre paréntesis y eso me da la idea de complementariedad. Esa idea complementa el texto. Esa idea que complementa se llama idea secundaria. Bien, dicho todo esto, que es parte de la teoría, ahora vamos al ejercicio. Bien, el aprendizaje virtual. ¿Qué nos habla sobre el aprendizaje virtual? Mira, nos están dando un texto. Hasta el primer punto, hasta el primer punto, parece que el tema fuera el aprendizaje virtual. Pero ojo, no hay que apresurarnos. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un distractor. Puede ser que en realidad nos esté hablando de otro tema. Entonces, no necesariamente el tema va a estar en la primera línea. No necesariamente el tema va a estar hasta el primer punto. Por eso no debemos apresurarnos, sino que debemos leer poco a poco, pasito a pasito, ¿ya? Pasito a pasito, vamos despacito. El aprendizaje virtual reemplazó drásticamente a los escenarios presenciales de aprendizaje. En la, hasta el primer punto, ahí me está hablando de dos tipos de aprendizaje. Número uno, el aprendizaje virtual y número dos, el aprendizaje presencial. ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí, ¿no? Se puede notar claramente. Aprendizaje virtual y el aprendizaje presencial. ¿Quién reemplazó a quién? Ah, el aprendizaje virtual reemplazó al aprendizaje presencial. Pero ¿cómo lo reemplazó? Lo reemplazó drásticamente.
Ya, entonces me está hablando de estos dos, ¿ya? Me está hablando de estos dos tipos de aprendizaje, del aprendizaje virtual que reemplazó al aprendizaje presencial. Ahora, tenemos que ver si en las demás líneas, ¿de qué me van a hablar en las demás líneas? ¿Me van a hablar del aprendizaje virtual o me van a hablar del aprendizaje presencial? Eso es lo que tengo que ver, ¿ya? Eso tengo que descubrirlo, tengo que identificarlo. Dice después del punto, el sujeto educativo dejó de lado el contacto social para entrar en contacto directo con dispositivos digitales. La relación entre educador y educando se volvió asimétrica, ya que la participación educativa no se dio en igualdad de condiciones. Ya, solamente tenemos que leer hasta el segundo punto. ¿Ya? A ver, volvemos a leer hasta el segundo punto. ¿De qué nos habla el segundo punto? O mejor dicho, ¿de qué nos habla la segunda oración? El sujeto educativo dejó de lado el contacto social. ¿Qué significa que dejó de lado el contacto social? ¿Quién es el sujeto educativo? Ahí, ¿a quién a quién se está refiriendo con el sujeto educativo? ¿Al profesor o al alumno? A ver, respóndelo. Puedes prender tu micro, responde. Sí, estamos en un canal educativo y tu voz puede llegar a millones de personas y te vas a hacer famoso. A ver, responde. ¿El sujeto educativo a quién se está refiriendo? ¿Al profesor o al alumno? Hazte famoso, no escribas, responde, habla, prende tu micro para que tengas millones de... Al alumno, ¿verdad, profesor? ¿A quién, a quién? Al alumno. Exacto, muy bien. El sujeto educativo se refiere al alumno, porque dice que el sujeto educativo dejó de lado el contacto social, o sea que ya no va a estar en un salón de clase con todos sus compañeros, no, ya no, sino que el aprendizaje virtual va a reemplazar a ese aprendizaje presencial, ¿no? El alumno va a estar solo en su cuarto, en su habitación, ¿no? Frente a la cámara. Es más, a veces los alumnos apagan la cámara, ¿sí o no? Y cuando cuando el alumno tiene su clase virtual, dice que va a entrar en contacto directo con dispositivos digitales. O sea, puede ser que el alumno esté escuchando la clase en diferentes dispositivos digitales, porque está en plural. Puede ser que le esté escuchando la clase en un celular, o puede ser que esté en la computadora, o puede ser que esté con la laptop. Ya está. La relación entre educador y educando, cuando dice educador, ya se está refiriendo al profesor, y el educando es el alumno. Ya, esa relación entre profesor y alumno se volvió asimétrica. ¿Qué significa asimétrica? Significa que ya no va a haber una relación coordinada, ¿no? Entre ambos, sino que va a haber una relación diferente a como había antes. Eh, Por ejemplo, cuando los profesores en las clases virtuales decían, hola chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Y nadie respondía. Entonces ya no es una relación que había antes en el colegio, pues, ¿no? En el colegio sí, pues el profesor decía, chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Y todos, sí, profesora. Ah, muy bien. Pero en las clases virtuales ya nadie responde, todo el mundo apaga la cámara y la relación ya no es una relación simétrica, ya no es una relación ordenada, pareja, en donde todos dan el 50-50. Ya no, ya el profesor habla y habla y habla y el alumno está calladito, no habla nada. Entonces ya no es una relación simétrica, sino una relación asimétrica. El prefijo a significa sin relación, ya que la participación educativa no se dio en igualdad de condiciones. Claro, el alumno ya no participaba en clases virtuales. El alumno ya no prendía su cámara, no levantaba la mano. Entonces, eso es una relación asimétrica. No hay una igualdad de condiciones. El que hablaba bla, 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 era el profe. Por ello, es importante considerar que en el proceso de aprendizaje, el sujeto aprende a interactuar con otros grupos que difieren en tradiciones, costumbres o creencias. Por ello es importante considerar que en el proceso de aprendizaje, el sujeto aprende a interactuar con otros grupos que difieren en tradiciones, costumbres o creencias. Ya, mira, en la segunda oración nos dijo que no hay una buena relación, ¿no? En las clases virtuales no hay una buena relación entre el
profesor y el alumno. No hay una buena relación. Por ello es importante considerar que el proceso de aprendizaje, en el proceso de aprendizaje, el sujeto tiene que aprender a interactuar con otros grupos, pero para que interactúe, ¿dónde interactúa más un alumno? ¿En una clase virtual o en una clase presencial? ¿Dónde hay más interacción? A ver, chicos, respondan, interactúen ustedes. ¿Dónde hay más interacción? Interacción es como participación. ¿Dónde hay más interacción? ¿En una clase virtual o en una clase presencial? En una presencial. Exacto. Entonces, ¿la clase presencial tiene más ventaja o menos ventaja? ¿La clase presencial tiene más ventajas o menos ventaja? ¿Quién tiene? Más ventaja. Claro, claro, tiene más ventaja que la clase virtual, ¿no? Entonces acá el autor nos va a hablar sobre las ventajas de las clases presenciales. Al inicio pensé que todo el texto iba a girar en torno a la clase virtual, pero después me di cuenta que el autor solamente lo puso para iniciar el texto, pero el autor poco a poco me va a hablar de las ventajas de una clase presencial. ¿Cuáles son las ventajas? De que en una clase presencial hay más interacción, hay más participación, los alumnos van a estar rodeados de compañeros y cada compañero tiene tradiciones, costumbres, creencias diferentes. Es decir, la escuela se convierte en la institución capaz de formar integralmente al sujeto. O sea, en una escuela se va a formar al estudiante, pero se va a formar integralmente, o sea, totalmente. No se le va a formar o educar una parte nada más, sino totalmente. O sea, va a haber una formación educativa integral en una clase presencial, no en una clase virtual. En una clase presencial sí hay más integración, sí hay más participación. Incluso hasta el profesor hacía dinámicas antes de iniciar su clase. Eso es un aprendizaje integral y esa dinámica a veces no se logra en una clase virtual. Entonces, la escuela se convierte en una institución capaz de formar integralmente el sujeto hasta que adquiera su condición ontológica, condición holística del ser. Condición ontológica significa, ontología viene del ser, hasta que adquiera su condición de ser, hasta que adquiera su condición de ser, de llegar a ser lo que es en relación con los otros, o sea, hasta que adquiera su identidad, pues, porque el objetivo es que el estudiante logre su identidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje en la presencialidad permite conocer las distintas realidades de los sujetos educativos. Ah, aquí está hablando de la presencialidad, ¿ah? El proceso de enseñanza-aprendizaje en la presencialidad, no en la virtualidad, sino en la presencialidad, permite ¿qué cosa? Conocer las distintas realidades de los sujetos educativos. O sea, con la presencialidad, con las clases presenciales, voy a conocer muchas realidades. O sea, esas son las ventajas. Muchas realidades de quiénes, profe? De los sujetos educativos. Por ejemplo, la permanente convivencia del educador en el aula de clases le posibilita, en términos de Narvarte 2008, reconocer los trastornos que perturban el aprendizaje. En una clase presencial, el profesor se puede dar cuenta de por qué el alumno aprende más que otro alumno y cuáles son los obstáculos que impiden que un alumno aprenda. O sea, el profesor se puede dar cuenta fácilmente, pero eso solamente se da en una clase presencial. El profesor se puede dar cuenta si hay algún alumno que tiene algún trastorno que perturbe su aprendizaje. En una clase virtual no podemos ver eso porque las cámaras están apagadas. Y en una clase presencial el profesor puede detectar las posibles causas motoras. El profesor puede detectar las posibles causas mentales. El profesor puede detectar las posibles causas madurativas, emocionales, socioculturales. El profesor se puede dar cuenta de muchas cosas de lo que está pasando en el alumno y se puede dar cuenta si el alumno va a poder aprender más que sus compañeros y qué alumno tiene mejor nota, puede tener mejor nota y qué alumno es el que se demora más en aprender. O sea, todo eso podemos hacerlo fácilmente en una clase presencial, más no en una clase virtual, que afectan al educando. Claro.
Ya. Un aspecto más en asistir físicamente a las aulas, o sea, un aspecto más, o sea, acá me han dado varios aspectos, pero cuando dice un aspecto más en asistir físicamente a las aulas, me está hablando de, cuando me hablan de asistir físicamente a las aulas, me está hablando de algo físico, me está hablando de una clase virtual o presencial. Presencial, obviamente. Dice, un aspecto más en asistir físicamente a las aulas es considerar que el desarrollo humano ocurre en una serie de etapas diferenciales, donde el proceso de aprendizaje se adecúa a la edad del sujeto educativo, y tal proceso es verificado mediante las actividades propuestas en el aula de clases. O sea, en el aula de clases va a haber actividades, va a haber dinámicas, y todas esas dinámicas tienen que ver mucho con la edad del estudiante. Eso me ayuda a saber qué alumno va a poder aprender, ¿no? Más que otros. Entonces, dice acá, tal proceso es verificado mediante las actividades propuestas en el aula de clases y la evaluación de la ejecución de las mismas. O sea, en el aula de clases hay actividades, en un aula de clases hay evaluación, en un aula de clases, ¿no? Puedo hacer dinámicas, puedo hacer evaluación, puedo detectar algún trastorno en los estudiantes, algún trastorno o alguna causa que afecte el aprendizaje del estudiante. Entonces, aquí me está hablando de por qué es importante la clase presencial. Esto es un texto del Rocío Aguilar F. 2020, del aprendizaje en escenarios presenciales al aprendizaje virtual en tiempo de pandemia. Entonces, ¿cuál sería el tema central? El tema central sería las ventajas o desventajas de las clases presenciales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ventajas o desventajas? Ujujú. Y si digo el tema central, ¿cuál sería? ¿La clase, el aprendizaje virtual o el aprendizaje presencial? ¿Cuál sería el tema central? ¿Cuál de los dos aprendizajes, de cuál de los dos se está hablando más? Ya, del presencial. Entonces el tema sería el aprendizaje presencial tiene mayor ventaja, ¿no? O sería mejor las ventajas del aprendizaje presencial. Ahí está. Ahí no tiene verbo, ¿ah? No tiene verbo, ¿no? Ya, voy a colocarlo, ¿ya? Todos en la reunión aquí. El tema, dos puntos, las ventajas del aprendizaje presencial. Y acá en la idea principal, ¿qué pondríamos? ¿Qué pondríamos en la idea principal? Acá tenemos. Los beneficios son los mismos que las ventajas, ¿ya? Los beneficios de las clases presenciales en las escuelas. Y la idea principal, ahí tenemos. Las ventajas de la presencialidad en los colegios que permiten la adquisición de conocimientos íntegros en los estudiantes. Entonces, en una clase presencial, los conocimientos no van a ser por partes, sino van a ser íntegros. Y ahí habló de la formación integral, ¿no? Una formación integral. O sea, que el alumno no solamente va a poder aprender, sino que el docente va a poder ayudar a que el alumno aprenda a partir de actividades, estrategias, evaluaciones y todo eso. ¿Y cuál sería el verbo acá? ¿Cuál sería? En la idea principal dice que es lo mismo que el tema, pero con el verbo. Beneficio, ventajas es lo mismo, se está repitiendo. Clases presenciales, ahí está, presencialidad en los colegios. Escuelas, colegio. Es lo mismo, ¿sí o no? Solamente que están utilizando un sinónimo. Pero ¿cuál sería el verbo ahí? ¿Quién me dice cuál es el verbo en la idea principal? El verbo sería permiten. ¿Qué permiten, no? El qué no. Permiten, sí, permiten. Yo permito, tú permites, él permite, nosotros permitimos. Y las ventajas de la clase presencial permiten, ¿qué cosa? Que el estudiante adquiera conocimientos integrales, íntegros. Ya está. Ahora vamos a la pregunta. En la número uno, ¿el tema cuál sería? A ver, ya sabemos cuál es el tema, pero ¿en qué alternativa estaría el tema?
A ver, ¿quién lo encuentra? Son 4 participantes. ¿Quién lo encuentra? Marquen la alternativa, por favor. Jocelyn dice la letra B. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los demás? Chicos, ¿todos de acuerdo con Jocelyn? A ver, marquen la alternativa. Marquen las alternativas. Edwin. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yamila Infantes, marquen la alternativa. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con la respuesta de Jocelyn, ¿no? Los beneficios de las clases presenciales en las escuelas. Sí, está bien. Bien, vamos entonces a la número 2. ¿Qué dice la número 2? El texto trata principalmente sobre, cuando nos preguntan de qué trata el texto, nos están diciendo el tema, nos están preguntando por el tema. Entonces, ¿en dónde estaría el tema? ¿En qué alternativa estaría? Mira, lo mismo que dijo Jocelyn, la letra B, hay que buscarlo eso acá, en las alternativas de la número 2. ¿En qué alternativa estaría eso, pues, no? Lo que había dicho Jocelyn. En la D, exacto, Edwin, exacto, Yamila. Las ventajas de la presencialidad en los colegios que permiten la adquisición de conocimientos íntegros en los estudiantes. Y eso vendría a ser la idea principal. Dinosaurio, perfecto. Vamos al segundo texto. Bien, este sería nuestro segundo texto. La expansión del comercio del guano peruano a mediados del siglo XIX se alcanzó con relativamente poco esfuerzo. Ya. Entonces, lo primero que tengo que hacer es centrarme hasta el primer punto. Esa primera oración, que está en la primera línea, siempre contiene el tema. ¿Cuál será el tema? El tema será el comercio, el tema será el guano, el tema será la expansión, el tema será el siglo XX, el tema será el poco esfuerzo. ¿Cuál será el tema? ¿De qué me están hablando? En la primera línea nomás. ¿De qué me están hablando? En una sola palabrita, ¿de qué me están hablando ahí? Está fácil, ¿ah? Del comercio del guano, exacto. Ese sería el tema, el comercio del guano a mediados del siglo XX. Ya está. Ahora, vamos a la segunda oración. El guano no era una mercancía que tenía que ser producida en el sentido usual del término. No era una mercancía que tenía que ser producida en el sentido usual del término. Los pájaros lo depositaban. O sea, el guano era el popó del pájaro, ¿no? De los pájaros, de las aves guaneras. Los pájaros lo depositaban y un pequeño centenar de trabajadores lo extraía, debido a que no era necesario ningún procesamiento y estaba ubicado en pequeñas islas. No había costos significativos de transportarlos a barcos en alta mar. Entonces, este guano era el popó de las aves guaneras y eso se extraía, los trabajadores lo extraían. ¿Para qué lo extraían? Para utilizarlo como fertilizante. Esos fertilizantes eran necesarios para la agricultura. Recordemos que vivimos en un país, ¿no? Donde hay mucha agricultura. Y bueno, luego dice, debido a que no era necesario ningún procesamiento, todavía no habían máquinas, ¿no? Y estaba ubicado en pequeñas islas. No había costos significativos de transportarlos a barcos en alta mar. Más aún, era un guano muy superior, pues la falta de lluvia de la costa impedía que sus componentes de nitrógeno fuese removido. O sea, era un guano muy superior. Debido a que no había lluvia, ese guano se secaba, ¿no? Y tenía nitrógeno. El nitrógeno es el alimento más importante de las plantas. Ya ve, si el guano contiene nitrógeno, eso le va a servir a la agricultura, pues, ¿no? A las plantas. Y los guanos de otros lugares más húmedos del mundo contenían mucho menor cantidad de este. Cuando dice este, se está refiriendo al nitrógeno. De hecho, el Perú tuvo virtualmente un monopolio de guano nitrogenado y con el comercio, por ejemplo, del nitrato de soda, también peruano, relativamente poco desarrollado.
y con muy poco material de amoníaco. O sea, el amoníaco ya tenía poco material de amoníaco, tenía más nitrógeno que amoníaco, produciéndose en fábricas europeas o norteamericanas. Esto significaba un monopolio de los fertilizantes nitrogenados en general. El comercio tuvo otras dos características monopólicas. O sea, siguen repitiendo la palabra comercio, ¿no? Comercio, 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 comercio del guano. Se está repitiendo la palabra comercio. Ojo que estoy al tanto de la palabra que se repite. El comercio del guano tuvo otras dos características monopólicas. El primero fue de un solo dueño después de 1842, el gobierno peruano, y la exportación fue puesta en manos de los contratistas, a quienes se les otorgó el derecho de venta exclusiva en mercados específicos. Esta forma tan coherente de organización significó que el comercio podía, si así se deseaba, controlarse rigurosamente desde el centro, y que el monopolio de la mercancía natural podía explotarse plenamente. La propiedad del gobierno significó también que la nación peruana podía demandar las recompensas en vez de estar estas dispersas entre una serie de aventureros comerciales extranjeros. O sea, ¿quién tenía el derecho o la propiedad del guano? El gobierno, ¿no? ¿Quién era el dueño de ese guano? Después de 1842, el gobierno peruano era el dueño de ese guano. Y él, y solo él, podía comercializar. No los comerciantes extranjeros, sino el gobierno. Con tantas ventajas, el Perú, como señaló un entusiasta observador en 1857, el Perú estaba destinado a convertirse rápidamente en el país más rico y feliz de la Tierra. A esto se le conoce como la prosperidad falaz. ¿Qué significa prosperidad falaz? Que había riqueza, gracias al guano hubo riquezas, pero esa riqueza no era para todo el país. Esas riquezas siempre eran para la aristocracia, nunca fue para el pueblo. Entonces, el Perú sí tuvo un periodo de mucho dinero. El país era rico, pero el país, cuando se refiere al país, no se refiere al pueblo, se refiere a los personajes de la aristocracia. Bien, chicos, y esto es de Matthew 2020, la firma inglesa Gibbs y el monopolio del guano en el Perú. El tema central, el comercio del guano peruano. Y la idea principal sería lo mismo, pero agregándole un verbo. El tema central, la expansión del comercio del guano peruano a mediados del siglo XX. Ya, eso está en la primera línea. Recuerda que el tema central siempre está en la primera línea. Y en la idea principal está lo mismo, es lo mismo, pero con el verbo. ¿Y cuál sería el verbo aquí? Buenas noches, profe, disculpe la tardanza. Hola, Ariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La expansión comercial del guano peruano a mitad del siglo XIX tuvo, tuvo, tuvo características monopólicas. Ya está. Ese tuvo viene a ser el verbo. Es lo mismo, la idea principal es lo mismo que el tema, solamente que le agregaron un verbo. Claro, el verbo es tener. Claro, los dos me hablan de la expansión comercial del guano, que sucedió a mitad del siglo XIX. Y la idea principal me dice que tuvo características monopólicas. ¿Qué significa monopólicas? Que solamente va a tener un dueño. ¿Y ese dueño quién era? El gobierno peruano. Ahora veamos las preguntas. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿En qué alternativa está el tema? Tú ya conoces el tema. ¿Y en qué alternativa estaría ese tema? A ver, ¿quién lo encuentra rápidamente? Me quedan 3 minutos. A ver, chicos. A ver, por ahí alguien ya. Ok. La C, dice Jocelyn, la expansión del comercio del guano peruano a mediados del siglo XIX. Muy bien. Ese es el tema. Perfecto. La letra C. ¿Y cuál sería la Yo idea, sé. y cuál sería la idea principal? Es lo mismo, pero con un verbo, ¿no? Es lo mismo que la C, pero con un verbo. O sea, busquen la letra C de la 1, búsquenlo en la número 2. La D. Exacto. La expansión comercial del guano peruano a mitad del siglo XIX tuvo características monopólicas. Excelente. ¿Ya? Ahora se dan cuenta que es lo mismo, cuando te pidan el tema y la idea principal, es lo mismo. La diferencia está en que la idea principal es lo mismo que el tema, pero le agregan un verbo. ¿Sí? Eso quedó clarísimo, ¿verdad? Y bien, chicos,
Eso ha sido todo por hoy. Me quedan solamente 2 minutos. Y ya saben, no se olviden, el día de mañana vamos a continuar nuestro ciclo de... mañana es miércoles. Ya, mañana continuamos con el tema de habilidad verbal, ¿ya? Con el curso de habilidad verbal y vamos a seguir con estos temas. Vamos a ejercitar, vamos a practicar más lectura, ¿ya? Vamos a ver más lecturas, vamos a tratar de identificar el tema y la idea principal. Bien, chicos, cuídense bastante, nos vemos. Ah, Cuídense bastante, lo voy a subir, ¿ya? Voy a subir este video al canal de YouTube. Chao, totales. Saludos para Jocelyn, Edwin, Ariana, Laura, Salvador, Ali.